La María Latría, la idolatría a un ser humano que se encuentra en la Biblia, un ser humano maravilloso de la Biblia, pero que ha sido exaltado hacia lugares donde esa persona jamás debió ser exaltada. Esta enseñanza de hoy no es para los marianos. Si usted es mariano y no es cristiano, entonces no se moleste, simplemente pase de largo, ¿no? Es para los cristianos o para todos aquellos que dicen ser cristianos. Y si es así, entonces su vida debe girar en torno a Cristo y no en torno a nadie más. Y esta palabra de hoy les va a funcionar. Así que el propósito también de esta enseñanza de hoy acerca de la María Latría es para aquellos que viven con gente que idolatran a María y que la veneran y todo lo demás y le rinden pleitesía, culto y demás. Y ustedes deben tener argumentos para poder defender la fe de la Biblia, lo que enseña realmente la palabra del Señor y no estas herejías que engañan y que destruyen al ser humano. La idolatría, si ustedes leen la Biblia, deben saber muy bien que la idolatría trae maldición a la vida de las personas que practican la idolatría. Bien, entonces comencemos. Los de la religión romana dicen que no adoran a María. Vamos a comenzar con esto porque es importante traer a la luz esta verdad. Los de la religión romana dicen que no adoran a María. Miren lo que ellos tuvieron por doctrina impuesta. ¿Sabían que en el canon católico tercero del Concilio IV de Constantinopla, escuchen bien esto, se estableció lo siguiente? ¿Ustedes sabían esto? Dice, se los voy a leer: si alguno pues no adora, no dice venera, dice si alguno no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento. Asimismo, dice, honramos y adoramos. Repito, asimismo, obviamente como exigen que se adore la imagen de Cristo, dice, asimismo honramos y adoramos la imagen de la Inmaculada Madre suya, María, y las imágenes de los santos, eso es idolatría pura, y los que así no sientan, dice, sean anatema. Palabra de ellos no son mis palabras. Esto es, sea anatema es que esté bajo maldición aquel que no sienta hacer eso. Esa es la verdad. Por ahí dicen, no, es que eso fue en otro tiempo y por acá. No, ese es el fundamento de la Marialatría. Es incluso una imposición, es una doctrina herética, es un dogma que incluso ha sido impuesto por la misma religión romana. Por eso digo que es una religión, no es una entidad que conoce realmente a Dios. Por mucho que digan lo que digan, lamentablemente es así, hay que predicar la verdad. Aquí otro punto que es importante de entrada aclararlo. Dicen ellos, es que ustedes odian a María. Es que ustedes odian a María y odian a la religión romana. Y esto es lo que de una forma perversa, y digo también irresponsable, de una forma irresponsable, han sembrado esto en el corazón de los católicos. Sus propios líderes. Es que los cristianos odian a los católicos. No, déjense ya de eso, porque si hablamos la verdad, es precisamente por todo lo contrario. Porque hay que predicar la verdad al prójimo, como yo quisiera que me la prediquen a mí, como a uno mismo. Eso es amor genuino. El que realmente odia a un católico es su mismo liderazgo, que les enseña una serie de herejías y no los guían hacia Dios, sino a una serie de herejías destructoras, estériles, religiosidad que no les va a ayudar en nada a acercarse a Dios. Más bien los alejan, porque los acercan es a personajes de la Biblia y no a Jesucristo, que es el único que sana, liberta y salva. Entonces no odiamos a nadie, hablamos la verdad, cosa que ellos no hacen. Y queridos amigos y hermanos, hablar una verdad bíblica jamás va a hacer odiar a nadie. Hablar una verdad de la Biblia es amar la verdad.
aunque le suene como le suene a medio mundo. Predicar la verdad no es odiar a nadie, más bien es lo contrario. Es amar a los que están perdidos en estas herejías religiosas. Alguno dice, pero ¿por qué tanto contra la religión romana? No, no es tanto, no. El tema es que quiero que a ustedes les quede muy claro esto, para si por ahí se filtró algún mariano. El tema es el siguiente, el tema es que hay una presunción permanente. Esto es sistemático porque siempre lo dicen, y una mentira dicha 1000 veces se puede convertir en una verdad para los ciegos y los indoctos, obviamente. Es que es la única iglesia, es que los demás son herejes, es que ellos son sectas. O sea, es algo tan falso, es una mentira de aquí a la luna. No son la iglesia de Cristo es espiritual y está en todas partes, está por todo el mundo. Y son los verdaderos nacidos de nuevo, gente convertida, gente que ha cambiado su vida, gente que ha cambiado su vida de forma radical, gente que camina en la palabra, gente que camina en lo que sí enseña el Señor. Por los frutos se conoce a la verdadera iglesia de Cristo, que tiene un nacimiento espiritual, no es institucional. Entonces se llenan la boca y comienzan, según ellos, o sea, imagínense, los pájaros disparando a las escopetas. Y según ellos, no, nosotros somos, el resto son herejes. O sea, es falso. Eso no se lo creen ni ellos mismos. Si entre ellos mismos tienen discrepancia y entre ellos mismos saben que están mintiendo, saben que están cargados de herejías destructoras, que tienen cientos y cientos de herejías, no una o dos, que puede pasar en alguna iglesia cristiana, que por ahí esté predicando alguna herejía, alguna situación que no es 100% bíblica, pero ellos tienen cientos, son cientos. Entonces, decir que odiamos a las personas por predicar la verdad, eso está mal, está fuera de todo contexto. Es como decir que Cristo odiaba a los fariseos porque señalaba sus tradiciones. Entonces Cristo, ¿contra qué vino a predicar Cristo? Estos también se jactan de que tienen tradiciones y que la tradición tras la tradición. Ya saben ustedes contra qué vino Cristo. Cuando confrontó a los fariseos, vino a darles con todo en contra de sus, ¿qué? Tradiciones. Dice, porque su conocimiento de Dios no es más que una serie de enseñanzas de hombres, tradiciones de hombres, y no es la palabra del Señor. Por eso es que los cristianos decimos que es solo la palabra, solo la Biblia, no en un enunciado en el año 1500 por Lutero. No, eso no me interesa a mí, ni Lutero, ni Calvino, ni ninguno de esos hombres que en un momento hablaron de Dios. No me interesa la vida de ninguno de ellos, a mí me interesa es la palabra del Señor, que por el Espíritu Santo de Dios estoy convencido que lo que tenemos ahora, que llamado Biblia con 66 libros, es la palabra del Señor. Así que en eso nosotros nos basamos. No, que los apócrifos, pero ustedes saben las blasfemias que enseñan los apócrifos. Ustedes han leído los apócrifos y todas las herejías que enseñan contrarias a todo el resto del canon, al canon que tenemos los cristianos. Es terrible el tema. Pónganse a estudiar antes de decir cualquier cosa. Por eso es que creen cualquier cosa, porque eso van en sentido contrario a lo que enseña la sana doctrina y a lo que enseña todo el Nuevo Testamento, a todos los escritos de Pablo, a todos los escritos de Pedro, a Judas y a todos los siervos, Santiago, a todos ellos, Lucas. Va en contra de todo lo que enseña la sana doctrina en todo el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento incluso. Son apócrifos que no es otra cosa que fuera del canon, porque no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Punto, por eso no los usamos. Y el Espíritu Santo de Dios, en los que sí lo tenemos, nos habla y nos hace ver que es cierto, no son de Dios, ninguno de esos libros. Entonces, es que odias a la Virgen, ¿no? ¿Cómo vamos a odiarla? O sea, no tiene sentido. Y aparte no es la forma correcta de llamarle Virgen María. Es María nada más, porque dejó de ser virgen, que eso ya lo sabemos todos, porque está en la Biblia también. Entonces, decir que odiamos a un mariano por ser mariano y demás, no. O sea, más bien queremos hablarles. Y digo marianos porque se centran en María y están centrados completamente en María. O sea, lamentablemente, por eso es la María-latría, por eso es el tema de hoy. Lamentablemente es así. Entonces, decir que odiamos a alguien porque decimos la verdad y porque traemos una verdad, eso es falso, eso no existe tal cosa. Nosotros no odiamos a nadie, solo predicamos la verdad.
Porque si dicen que José Luis Terán odia a algún mariano o algún romano o lo que sea, porque predica la verdad y porque obviamente confronta todas estas mentiras, porque más bien nos quieren hacer menos a nosotros, a los cristianos verdaderos, a los nacidos del Espíritu Santo, nos quieren hacer, bueno, eso también fue profetizado. Porque siempre el hijo de la esclava siempre iba a ir en contra del hijo de la promesa. Siempre iba a pasar eso, incluso eso está profetizado. Entonces, decir que odiamos, ¿sí? Porque hablamos y corregimos algo que está mal en la Biblia, es decir también que Cristo odiaba a los fariseos y sus tradiciones cuando les dijo la verdad en su cara. Entonces, decir que los cristianos odiamos al catolicismo, a la religión romana, porque hablamos todas las herejías que presentan, que son cosas falsas, que son antibíblicas. Entonces también podemos decir que Pablo, el apóstol Pablo, odiaba a las iglesias que había sembrado él mismo cuando les hacía ver su error. Cuando doctrinalmente hablando estaban en una herejía. O entonces bien podemos decir que luego Cristo, cuando le da la revelación en Apocalipsis a Juan, entonces Cristo odiaba a las 7 iglesias de Apocalipsis cuando hablaba la verdad, cuando él hablaba la verdad, cuando habló la verdad a través de Juan. A una de esas iglesias le dijo que tenía nombre de que vivía, pero que estaba muerta. Le dijo muerta en vida. A otra iglesia le dijo miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda. La odiaba, no la amaba. Amaba a las iglesias. A otra le dijo que moraba donde mora el trono del mismo Satanás. Así que dejen ese cuento chino de que hay odio en un verdadero cristiano por predicar la verdad de la palabra de Dios. Y por cierto, en el mensaje a las 7 iglesias, años 70 más o menos, cuando escribe Juan el Apocalipsis, creo que un poco más, creo entre 70 y 90, yo no veo la iglesia en Roma, por ningún lado. Las 7 iglesias son... Por otro lado, no tiene nada que ver con Roma, así que desde ahí ya están descartados, no tiene nada que ver. Porque la iglesia es espiritual, la iglesia es espiritual, la iglesia es de gente que ha nacido de nuevo en todas las épocas, en todos los siglos. Dios no iba a limitarse a una institución, ni le iba a dar nada a una institución, en lo absoluto. Eso no es así, de ninguna manera. A María la amamos, la admiramos profundamente y la respetamos, como a cualquier otro personaje de la Biblia. Pero a diferencia de la religión ciega, nosotros sí le damos el lugar que se merece y no la hemos exaltado a un sitio donde ni siquiera ella misma estuvo de acuerdo que debía estar y donde menos está de acuerdo ahora, donde la han colocado los religiosos, y que digo sin Dios porque solo alguien que no tiene a Dios en su vida, no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no puede entender esto, no lo va a poder razonar, no va a poder darse cuenta que María sí es un personaje maravilloso, pero de ahí no pasa. La misma María no se atrevió a tanto. Cuando se le presentó el ángel, ella se reconoció a sí misma como sierva de Dios, esclava de su Señor. Y se vio a sí mismo como un ser humano como cualquiera de nosotros. Habló de su bajeza. Bajeza utilizó. Y señaló tajantemente que el que tenía en su vientre también era su Salvador. Si fue siempre inmaculada, ¿cómo va a referirse así al Cristo que llevaba en su vientre? ¿Cómo va a decir que era su Salvador? Si la palabra enseña claramente que Cristo vino a salvar a las almas que han pecado. Así que María sí pecó antes de concebir a su hijo, obviamente, un ser humano como cualquiera de nosotros, y que tuvo sus virtudes, tuvo sus pecados también en algún momento, y que obviamente procuró consagrarse porque lo que tenía en su vientre no era a cualquier ser, era al Hijo de Dios. Entonces, obviamente, una chica jovencita, muy consagrada, consagradísima al Señor, cuando ya supo de su santa misión, se consagró más y obviamente cumplió con todo lo que debía cumplir, fue obediente, fue sumisa, fue extremadamente humilde junto a su marido, porque era su marido, no era su amigo, ni su hermano, ni su primo, era su marido, aquel que le había desposado, aquel con quien tenía después que acostarse, porque era su marido. O sea, eso no es nada malo, no es ningún pecado.
Es que María es la única que se le dijo bendita entre las mujeres. Falso también. Dice, es la única. Es que ella es bendita entre todas las mujeres. La Biblia también señala a otra bendita entre las mujeres. O sea que eso es falso también, no es la única. Jueces 5, verso 24 dice, bendita sea entre las mujeres Jael. Y lo voy a repetir. Jueces 5, verso 24 dice, bendita sea entre las mujeres Jael, la esposa de Heber, el kenita. Bendita sea entre las mujeres del campamento. Entonces, a Jael también hay que endiosarla, porque ahí hay otra bendita entre las mujeres. Repito, no estamos echando a menos a María, estamos ubicándola en el lugar donde siempre tiene que estar. Hasta ahí, no más que eso. Pero más allá de eso no se trata, repito, de menospreciar a nadie, repito, se trata de darle el lugar correcto. Y María fue una humilde mujer que Dios usó por su nobleza, eso debemos admirarlo todos. Siempre yo he predicado de María, no es primera vez, muchas veces he predicado de María, hay mucho que enseñar acerca de María, como también hay mucho que aprender acerca de Pablo, acerca de Pedro y de cada uno de los personajes de la Biblia que giraron en torno a nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, María fue una humilde mujer que Dios usó, porque Él la usó por su nobleza, para que sea portadora de su Hijo, el Salvador de la humanidad. Ya que del aire no iba a salir. Tenía que salir, conforme a la profecía, de una doncella, en este caso una jovencita. El Antiguo Testamento no dice virgen, dice doncella, una jovencita. María entonces dijo sí, y Dios desde siempre supo que esa mujer era la indicada para esta santa misión. Punto. Más allá de eso no hay ninguna otra referencia. Ni para ser la reina del cielo, ni madre de todos nosotros. Ese es otro cuento también que ya mismo lo aclaro. Y menos madre de Dios, de ninguna manera. Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es el alfa y el omega. Dios no tuvo principio, no tiene fin y no tuvo madre. Punto. 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 Eso lo entiende hasta un niño de 5 añitos. Por eso es que digo, y lo vuelvo a recalcar, este en vivo, este video no es para marianos. No se metan a comentar porque igual mi esposa va a estar ahí y los vas a estar bloqueando los comentarios para que no comenten y en el último de los casos a bloquearlos completamente. Porque esto es para gente que quiere aprender la verdad, que tiene la Biblia a su lado y que le está rogando a Dios que le hable la verdad y quieren conocer la verdad, para descubrir la verdad, incluso para traer esa luz a sus hogares y para salvar el alma de mucha gente que está en la religión romana. Para eso están aprendiendo. Entonces, Dios no puede tener madre. Eso lo entiende hasta un niño de 5 añitos. Repito, como vengo diciendo, se trata de predicar la verdad tal como Dios la enseña. Hay mucho por decir, pero hoy vamos a hablar bastante limitado por un tema de tiempo, pero hay demasiado por decir. Se trata de predicar la verdad tal como Dios sí la enseña y no vivir de fábulas inventadas por hombres que vienen de un paganismo terrible, que cumplieron los anhelos y los deseos más profundos de un emperador romano, en este caso Constantino, que por un tema político le dio apertura, le dio soltura, le dio toda la venia a la religión romana, en ese entonces, que decían creer en Dios y demás, pero al demostrar que sucumbieron con todo este sinnúmero de cosas, de todas estas historias del purgatorio, de la transubstanciación que tiene que ver con el culto al dios Mitra, que le sacan sangre a un toro y hay que beber la sangre y comer la carne del toro para tener comunión con Mitra. Entonces de ahí sacan toda esta idea descabellada de que es sangre real y cómo es y su cuerpo real, aunque nunca pasa eso, no hay ningún cambio. Todo sabe igual a pan y a vino, eso es lo que se sabe. Entonces, como entraron en este tema de la política, en este gobierno romano, entonces obviamente comenzaron a creer un sinnúmero de cosas. Entonces, ciertas diosas, sí, que tenían, porque los romanos también tienen muchas diosas, y tenían en ese entonces muchas diosas, y todos los pueblos aledaños tenían diosas también, madres de los dioses. Entonces acá también había que clavarle una madre a Dios también, pues obviamente, no es que vienen del paganismo. Entonces, obviamente, tenían que hacerlo así. Entonces, continuemos.
Se trata de predicar la verdad y no de fábulas inventadas por hombres idólatras que se están llevando a multitudes a la condena eterna. Se trata de guiarlos a la verdad. Y muchos hombres que han torcido las escrituras en su beneficio, guían a las personas a pedir, a rogar, a confiar, a depositar su fe, su confianza en un ser humano como María y no directamente con el Creador. Pero, como siempre digo, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, a cualquier virgen le pide, a cualquier virgen que ya no es virgen, a cualquier María le ruega, porque hay bastantes Marías también. En diferentes partes de Latinoamérica y demás le llaman por diferentes nombres. Qué pena, es una pena, pero es por no conocer a Dios. El que conoce a Dios es como que yo conociera al gerente de una compañía. Yo no le voy a pedir al administrador pues, que me ayude. Si yo soy íntimo amigo del gerente, o el gerente es mi padre, en este caso Dios, yo voy a hablar me voy por las ramas. Me voy a ir por las palancas cuando yo soy amigo íntimo del dueño de la empresa. Razonamiento simple, como siempre yo digo, discúlpenme que hable así, pero tengo que hablar claro. A veces hay que hablar un poco fuerte para que entienda. Lo entiende también un niño de 5 años. Es como que aquí yo tengo un jardinero y mi hijo vaya y hable con el jardinero, en lugar de venirme a pedir a mí las cosas. Eso no tiene sentido. Salvo que a mí no me conozca y conoce solo al jardinero. Así es, así pasa con las religiones. Solo conocen la religión y han llegado hasta donde la religión les ha permitido llegar y no conocen al Dios verdadero. Pero el que conoce al Dios verdadero se acerca confiadamente al trono de la gracia, directamente al Señor, a pedirle al Señor para alcanzar el oportuno socorro. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra en Santiago, pídale a Dios directamente, no que pídale a María para que hable a Dios. Entonces, no. Y ese es otro tema también, el muerto está. No se puede pedirle a un muerto, ya él ya cumplió. No, pero no está muerta porque Dios no es Dios de muertos. Sí, pero para la tierra sí está muerto. Ahí sí aplica Eclesiastés, que ya se acabó, su memoria no fue más. Para todo lo que se hace debajo del sol, aquí en el sol, y aquí es otra dimensión. Este es otro cielo. ¿Me entienden? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Esto de aquí es otro cielo. Es otra dimensión. No sé si lo entienden así. Pero hay ministerios para cada lugar, para cada estadio del ser humano. En este caso estamos de este lado de la eternidad. Y obviamente que hay que pedirle directamente a Dios. Y sí, María vive para Dios, pero está muerta para nosotros. No, que yo la tengo presente, no la tendrás presente tú como yo puedo tener presente a mi mamá, que murió, pero esa sí es mi mamá, pues María no es mi madre. Es un personaje más de la Biblia, como todos los personajes de la Biblia. No, es que ella ascendió viva al cielo, no murió. No, eso es cuento chino. Eso dice la palabra que es fábulas de viejas. Eso no está en la palabra. Y si no está en la palabra, lo siento mucho, de todo corazón lo siento mucho. Pero esta prédica no es para ti, porque estás creyendo en fábulas, no en la palabra. Tienes que tener fe. La fe es por oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. No fábulas, ni cuentos chinos, ni cuentos de viejas. Punto, una vez más. Entonces, fábulas inventadas por hombres que se están llevando a multitudes a la condena porque están guiando a la gente hacia un ser humano y no hacia Dios. Bien dijo Pablo que la gente sin Dios termina dándole culto a la creación de Dios, a los seres creados por Dios, antes que al Creador. Eso se llama idolatría. Le rinden culto al santo tanto, le rinden culto al santo tal, le rinden culto a María. Esa es la gente sin Dios. Lea las cartas paulinas. Dice, terminaron dándole culto a la creación antes que al Creador. Por eso Dios, dice la palabra también, los entregó una mente reprobada. ¿Por qué? Porque es una mente que no tiene la capacidad de razonar, porque ya están entregados a la idolatría, ya no se puede hacer nada. Hay que amar a Dios directamente. Dice la palabra específicamente en Romanos 1, verso 25, porque van a decir que a lo mejor yo hablo por hablar, ¿no? Por eso le puse el título a esta enseñanza, la terrible marialatría, porque es terrible. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, verso 25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. María es una criatura, es creada por el Creador. Tú no puedes darle culto a un ser humano ni a alguna persona por muy valiosa que haya sido en la Biblia.
Si lo haces, entonces estás viviendo una vida religiosa con una mente reprobada ante los ojos de Dios. Porque el que conoce a Dios no se inclina ante cualquier palo, no le habla a cualquier palo. El que realmente conoce a Dios no besa yesos. El que realmente conoce a Dios no le ora a ninguno, ni le reza, ni venera nada, ni la memoria de nada. No está bien que tú digas, no, pero entonces tú no admiras a María. La admiro tremendamente. Y yo lo he dicho, es de lejos una de las mujeres más admirables para mí dentro de la Biblia. Es increíble el ministerio de ella. Como cualquier otro, como el de Débora, pero el de ella destaca. Destaca y por demás. Porque ella, ¿sí?, es la que estuvo ahí criando al Señor Jesús. Es la que lo tuvo en su vientre y es la que lo crió, la que lo guió en los buenos pasos. En ese entonces las madres les enseñaban a sus hijos la palabra. En ese entonces la Torá, en ese entonces el Antiguo Testamento. Fue María, estoy seguro que le enseñó a Jesucristo a memorizar los versículos, los pasajes. Le enseñó la historia de Moisés y demás. Sí, una mujer valiosa, valiosísima como otras mujeres, pero ella es especial, para mí es especial. Así que descartado eso, no, de tu lado, no, yo la amo, pero yo no la puedo venerar porque solamente al Señor tu Dios tú debes adorar y venerar, a nadie más. Solo a Él me debo dirigir, a Él le debo toda mi pleitesía, a Él le debo todo porque fue Él el que me rescató, no María. Sí me explico. Pero bueno, entonces María fue creación de Dios y la terminaron exaltando al punto de rendirle cultos completos a ella. Repito lo que dice Pablo. Romanos 1, verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Se está cumpliendo a rajatabla esto. Se está cumpliendo a rajatabla esta palabra en este tiempo y nosotros, los siervos de Dios, estamos saliendo a predicar la verdad. Estas transmisiones, estas predicaciones, todos los videos que yo subo son para traerles una verdad. Yo no busco nada para ninguna institución. ¿Sabe para quién trabajo yo? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi amo, Él es mi Señor, Él es mi jefe. Y para Él yo trabajo, para nadie más. Yo no lo estoy haciendo para acá. Vengan acá a la religión evangélica. No, yo no estoy llamando a nadie a ninguna religión. Yo estoy guiando a la gente a Dios, a la palabra, que se encuentren con la palabra, porque Cristo es la palabra, Dios es la palabra y solo la palabra, no ninguna herejía destructora, no ninguna tradición, no ningún cuento de viejas, como dijo el mismo apóstol Pablo, tremendo, pero eso está pasando ahora. Gente llena de fábulas, así como Caperucita y el Lobo, y que sí, y que esto fue, ahora por ahí salió una iluminada diciendo, es que María, dice, tuvo un nacimiento, dice, parecido, dice, al de Cristo. Dice. A María, dice, María no comía cualquier cosa. María comía, pero algo que le descendían los mismísimos ángeles y le daban de comer en la boquita a María de niñez. O sea, imagínense esos cuentos y la gente, ¿y dónde lo aprendiste? En los apócrifos. Dice, ahí están los apócrifos, los benditos apócrifos, por decirlo de una forma, ¿no? Ahí están los benditos apócrifos. Cargados de herejías, pero hasta la última letra. Hasta la última letra. Es que ustedes no tienen sabiduría. No. Nosotros tenemos Proverbios, Eclesiastés. Tenemos los Salmos. ¿Qué más sabiduría quieren? Tenemos a Job, cargadísimo de sabiduría. Pero es que esos sí son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Lo demás es sospechoso. Y por eso no se lo ha recibido como parte de la palabra que haya sido inspirada por Dios o que esté dentro del propósito de Dios para que haya llegado a nosotros su iglesia. Ahora bien, ¿María necesitaba salvación? Si me dices que no, entonces no has leído la Biblia. El mismo apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo está después de María. Y Pablo ya conocía perfectamente todo el nacimiento de Cristo, quién fue su madre, quién fue su padre, sus hermanos y todo, porque incluso después los menciona. Pero Pablo dice en esta afirmación tremenda y dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Él no dijo por cuanto todos pecaron. Sí, pero excepto María. Excepto María, claro. Sí, ahí lo dejó por escrito Pablo. Claro, hay que aclarar porque igual es la madre de Dios. Sí, y yo me inclino ante ella y yo le rindo pleitesía. No. Por cuanto todos pecaron.
No hay justo ni siquiera uno que no peque. Eso dice la Escritura. Lean la Biblia. Hombre bueno, le dijeron a Cristo. Maestro bueno. No hay bueno ni uno solo. Solo mi madre María, la única que es buena, la que no. El mismo Cristo dijo, no hay bueno, ni siquiera uno. Y por ahí había estado María cerca. Y había dicho, es cierto, Señor. Es cierto, mi Salvador. Ni siquiera yo. Pero no lo entienden. Está la Biblia, mira, dice la palabra que está velado los ojos para que no lean, para que no entiendan. Vean y no entiendan y se conviertan, dice. Porque Dios conoce el corazón de cada persona. Y sabe que quiere seguir en sus pecados. Y saben que es conveniente que exista una intercesora para no ir delante de Dios, que con sus fuegos, sus ojos de fuego nos puede ver nuestro pecado. A lo mejor María y me ayuda como toda madre, ¿no? Linda gente. Entonces la ven como madre y todo, así, quieren tener una madre. Típico de las religiones paganas. Todas le han puesto a sus dioses una madre. Isis. ¿De dónde habrán sacado esta idea, verdad? Constantino cristianizó el paganismo y la religión romana paganizó el cristianismo, lo que medio conocían de Cristo. A pesar de que la historia es clara, de que Pablo sabía de la existencia de María, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Y si dices que María sí necesitaba un Salvador, entonces estás corroborando que de ninguna manera puede ser madre de Dios. Ella misma mencionó a Cristo, al que tenía en su vientre, como su Salvador. María fue madre, solamente madre, engendradora del Mesías, del Cristo, de Jesús. Que aunque es Dios, no es esa naturaleza divina la que parió María, porque no podía parir a Dios. Ya que, como acabo de decir, Dios es eterno. Dios es desde siempre y Dios no tiene madre. María parió la humanidad de Dios en ese momento en Jesucristo. La humanidad de Cristo, que era Dios. No se confundan, no se confundan. El dador de la vida es Dios. Y por último, ni siquiera hay ningún mérito, porque Dios es el que mata, dice la palabra, y Dios es el que da la vida. Dios es el que hace nacer. Así que no hay ningún mérito de nadie, de absolutamente nadie. Esto es, y como dice la palabra también, no es por obras para que ninguno se gloríe y tampoco para que nadie gloríe a nadie. Así que madre de Dios, cuento chino, cuento de la religión romana. Y esto lo digo a veces como chiste, pero es risible el razonamiento romano. Lo dije por ahí en un videíto. Es que si fuese madre de Dios, entonces María es mi abuela. Vendría a ser mi abuelita. Y José viene a ser tu abuelo. Y las hermanas de María, tu tía abuela, mi tía abuela. Juan el Bautista, mi primo. Y los sobrinos de María también, tus primos. Para que vean el razonamiento ilógico de la religión romana. Es lamentable, pero tienen el entendimiento entenebrecido. Es precisamente porque Dios conoce sus corazones y porque rindieron culto a las criaturas antes que al Creador. Dios lo conoce todo, a Dios no se lo puede engañar. Dios desde siempre sabe quién va a creer la verdad de la palabra o quién va a creer a la mentira. Dice la palabra que también Él los entrega a una mente reprobada para que crean a la mentira y terminen ellos como adoran hacerlo. Terminen ellos rindiéndole culto a los ángeles, rindiéndole culto a personajes como María, como a San Pablo, San Pedro, como lo llamen, San Justo Juez, no sé, un sinnúmero de personajes que se han inventado, mueren y ya lo canonizan, ya son santos, ya le hablan, ya le rezan, ya le ponen estatuas. Terrible, idolatría pagana, pero en extremo. Pero dicen ser la iglesia del Señor, por ningún lado. Queridos amigos y hermanos, amigos de corazón, por ningún lado. Lamento decirlo, no, que hay historia, porque
La historia no te hace ni a ti ni a nadie, y tampoco hay un hilo realmente fiel y conductor que nos diga, ya desde ahí fue y fueron y nunca fue. No, se han inventado, y que sí, que dijo el de acá, pero hay que ver hasta dónde realmente creyó uno de esos gallos, creyó realmente en Dios. Porque de todo pasa en las religiones, de todo pasa en las religiones. Pero por lo que yo sé, Jesús habla en Apocalipsis y habla a 7 iglesias, y ahí no está la de Roma. Una vez más, punto, me gusta decir eso. Y es que obviamente cuando Elizabeth habla y le dice a ella, la madre de mi Señor ha venido a verme y demás, es que obviamente tenía que decir eso. Porque ella reconoció que ella era portadora, que María era portadora en su vientre del Salvador de la humanidad, que sería su Señor. Que también sería conocido como el Señor, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, conforme a las Escrituras, conforme a la profecía. No lo podía llamar de otra forma. Además hay otro punto, y lo repito, a Dios en su totalidad. Un ser humano como María no lo podía contener. Y esto es para los que leen la palabra. Yo sé que hay algunos que sí han leído la palabra y que tienen claro el tema conmigo. A Dios en su totalidad nada lo puede contener. ¿Por qué? Por su grandeza. Dice la palabra del Señor que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener al Señor. Dice que es tan grande el Señor que solo con 3 dedos es capaz de esparcir todas las estrellas del universo. Que el agua de todos los mares que hay en la tierra cabe en el hueco de la palma de su mano. Ese es Dios. Ese es Dios. Y que tiene a la tierra como el estrado de sus pies. Un ser humano no puede contener en su vientre al Dios gigante, enorme, tremendamente grande. Pero sí, la humanidad de su Hijo, que también es Dios. Si no lo entienden, lo siento muchísimo, pero la palabra está dada. Ya depende de cada cual. Y me alegra tanto porque veo que hay muchos cristianos y mucha gente con el deseo de aprender muchísimo. Y para poder debatir estos temas, porque a veces, como la religión está tan encrispada, tan incrustada en el alma de estas personas, lo siento mucho. Es triste la condición que hasta se burlan del verdadero creyente, el que conoce la Biblia. Y como les digo, tratan de decir como que nosotros no somos los creyentes. Es una cosa terrible. Eso iba a pasar y está sucediendo en este tiempo. Ahora bien, María siempre virgen, porque esa idea descabellada de que fue siempre virgen no está en la Biblia. Y seguro que fue para endiosarla. Eso es todo. Y que haya perdido su virginidad y que haya tenido más hijos, eso jamás la haría menos. Así, como sierva de Dios, como una hija de Dios, que tenga hijos, más bien eso es una bendición. ¿Sabían eso? Que más bien si ella se quedaba solo con Cristo y se quedaba sin parir más hijos, eso más bien hubiese sido, y casada, porque ella estaba casada, completamente casada. Ella tenía a su marido. Sabían que no tener más hijos, sabían que eso hubiese sido visto como una maldición sobre ella. ¿Sí saben eso? Dentro del contexto. Pero no. Si ella es bendita, como enseña la Escritura, entre las mujeres en ese momento, su vientre también era bendito y era fructífero en extremo. Por ende tuvo casi 6 hijos o más. Que haya perdido su virginidad y que haya tenido más hijos, eso jamás la haría menos delante de Dios. Pero la religión para ellos no es conveniente, porque necesitan una diosa madre siempre virgen, que es donde la quisieron elevar al plano de diosa, La quisieron dejar siempre virgen con el único propósito de idolatrarla. Eso es todo. Para tener también su diosa madre, porque imagino a Constantino y toda su gallada ahí presionando para que haya una diosa madre. Y ellos tan complacientes, ¿verdad? Porque como les digo, paganizaron el poco cristianismo que tenían sobre ellos. Y ahí fue que sucedió todo esto.
Dicen, como siempre, todos llenos de dogmas y demás, de herejías destructoras, porque esto hace mucho daño. Parece mentira, ustedes tienen que entenderlo, que esto hace demasiado daño. Esto hace daño a la gente. A veces hay gente que hasta se ríe, por ahí ya entra en el plano como se ríen por lo que yo pongo a veces en contra de las herejías, y hasta se ríen. O sea, ya incluso ya hay un problema ya de mental, ya hay un problema ya psicológico. Porque la Biblia es clara, la Biblia es clarísima, extremadamente clara. Pero sin embargo les provoca risa y todo. Yo digo, wow, Satanás ha cegado tanto a esta gente. Tan ciega está la gente, Dios mío. Es serio el problema. Es serio, es cuesta arriba. Pero bueno, que Dios traiga la luz a sus corazones. Y ustedes también como cristianos deben hacer su parte, orar por esas personas y orar para que Satanás suelte el alma de esta gente y les abra los ojos y caiga la venda de sus ojos y conozcan la verdad de Cristo. Como digo, dicen como siempre llenos de dogmas y de herejías que Jesús no rompió su himen. Eso es lo que dicen al nacer. Que no rompió su himen, dice. Que el Señor salió de ella como una lucecita, así como una lucecita, y que el himen quedó intacto. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tiene la mente reprobada. La mente reprobada, no pueden entender las Escrituras. Eso no existe en la Biblia. Su parto fue totalmente normal. Y si fue parto normal, ya dejó de ser virgen para siempre luego de parir a Cristo, a Jesús. Que además tuvo más hijos que son abiertamente señalados en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles. Tuvo 4 hijos y mínimo 2 hijas, porque se menciona hijas, pero no, ¿cómo es no dice la cantidad. José Luis, pero dice, ¿cómo es el toro que cómo es que que en la Biblia no dice, que en el Nuevo Testamento no hay nada, ni en la Biblia no hay nada de que diga hijos de María? No hay nada que diga de... Se equivocan completamente. Es que no dice hijo de María, dice hermanos de Jesús. Eran primos, eran hermanos de la fe, pero no, la palabra para primos es otra. Discúlpenme que los haga caer de esa nube y de esa fantasía, esa herejía que los han metido, pero la palabra para primos es otra. Hermanos es otra. Y hermanos de la fe, imposible, porque ellos no creían en Jesús, dice la palabra, y eso lo demuestra el Evangelio también. No creían en Jesús hasta después de su muerte y resurrección, ahí recién creyeron. Pero es nuestra madre, dice, porque Juan la recibió en su casa. Dijo, mira, mujer, ahí tu hijo, ¿cómo es recíbela que sea. Dice que Juan la recibió en su casa. Esto pudo pasar porque es muy probable que su marido José no esté con vida hasta ese momento. Ya no se lo menciona más. La Biblia no lo dice claramente, pero esto es lo que podemos entender. Aparte, sus hermanos no creían en Cristo todavía. Como les vengo diciendo, no hay un registro de que hayan creído en su hermano. Todavía no. Después sí, porque aparece hasta en las oraciones y demás, y después está clarísimo que están ahí los hermanos. Pero lo que hizo Jesús fue un acto de respeto, que tenía que hacerlo, estaba obligado, porque estaba ante una muerte pronta. Fue un acto de respeto, honra y responsabilidad hacia su madre. Eso fue todo, fue un buen hijo, como un buen hijo de Dios que era, tenía que ser un buen hijo antes de partir. Y resulta que su amigo Juan era el que lo había acompañado a él en todo su prosélito, el que conocía más todo el ministerio, todo lo que iba a suceder después. Es más, el que escribe Apocalipsis después, porque tanto amó a Juan, se llamaba el discípulo amado por eso. Y es más, lo demostró abiertamente estando ahí precisamente corriendo peligro al lado de la cruz junto a su madre. O sea, lo quería tanto a Cristo Juan, y Juan a Cristo, ¿sí? Lo quería tanto Cristo a Juan, y Juan quería tanto a Cristo que no le importó correr peligro, incluso al ponerse ahí al pie de la cruz junto a su madre María. Era el que estaba ahí. Es al que vio Jesús en ese último momento, en su agonía. Juan era el indicado, espiritualmente hablando, por edad, por todo. Era el indicado para sostenerla luego de que él partiera. Jesucristo tuvo un acto de responsabilidad. Punto. Ella es intercesora, dice.
No, se equivocan porque eso no enseña la palabra tampoco. En ninguna parte, en todo el Nuevo Testamento vas a encontrar que ella es intercesora. Ya te lo voy a explicar por qué. Porque por ahí hay otra historia, también una fábula, sacan por una parte pero que no tiene nada, totalmente fuera de contexto, así como el purgatorio. Así, o sea, texto fuera de contexto no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. O sea, hay que portarse serio también cuando uno estudia la palabra y la enseña. Tiene que ser dentro del contexto. No te puedes inventar cualquier historia e inventarte pajaritos en el aire en algo que no existe, por favor. Ya sean más serios. Que ella es intercesora, dice. Porque le dijo a su hijo que faltó el vino, ya, porque dijo nada más, ni siquiera le dijo, dales vino, o haz vino, o lo que sea. Solamente le avisó nada más. Según ciertos eruditos, estudios y demás, dicen que María, como fueron invitados, se sintió como que con la responsabilidad, y de paso tenía a su hijo Jesús, el Salvador de la humanidad, de solucionar este problema, porque un problema del vino en ese entonces, de que falte en una boda, era una vergüenza por el resto de su vida. Así de sencillo. Entonces como que dice, ayúdales, ¿no? Entonces Cristo, no es mi hora, todo. Mujer, le dijo, mamá, ya mamá, como tú digas, porque tú intercedes antes. No, mujer, todavía no es mi hora. ¿Qué tienes tú conmigo, mujer? Todavía no es mi hora. No es el momento, pero bueno, ya que diste tu palabra, lo que sea, y eres mi madre, bueno, te voy a honrar, vamos. Pero eso tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora en los cielos. O sea, ¿cómo pueden llevar eso a algo que sucede dentro de otro contexto y no el contexto actual dentro del reino de los cielos? Por favor, sean más serios, pórtense más serios. La palabra enseña abiertamente que solo Cristo es el único mediador. Y que además intercede, dice la palabra. ¿Por qué? Porque solo Él es omnisciente, solo Él murió por nosotros, solo Él conoce todas las oraciones de los santos y nadie más. Y además enseña la Biblia que el que también intercede por nosotros, por eso digo que creen que intercede porque no leen la Biblia, no saben que dice la palabra que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Que Cristo también intercede y que Cristo no solo es mediador, sino que también es nuestro intercesor. Y que el Espíritu Santo, que también es Dios, que también es Cristo, ¿sí? Es el que también intercede por nosotros. No lo han leído, no lo conocen, entonces obviamente yo les entiendo que por eso es un enorme nivel de ignorancia, dicho por ellos mismos. Por ahí un sacerdote que dice que el católico no conoce la Biblia. Es que es verdad, no conoce la Biblia. Aparte que por más que la lea no la puede entender porque necesita el Espíritu Santo para entenderla. Lamentablemente es así. Entonces no la pueden entender a menos que nazcan de nuevo. Es un tema espiritual que debe entenderse espiritualmente. Dice la palabra que todo lo que es espiritual debe entenderse y discernirse espiritualmente. Es lamentable, pero una multitud de personas, muchos de ellos con buenas intenciones, están sinceramente equivocados. Y otros obviamente a conveniencia, porque la religión les conviene, porque los deja hacer lo que les da la gana y demás, y ser ellos sin cambiar en lo absoluto. Entonces han caído en estas mentiras, ¿no? A conveniencia y también por ignorancia y obviamente por engaño del mismo Satanás. María no intercede. También dicen, es que tu pastor no intercede. Bueno, ese es un muy mal ejemplo, es hasta infantil. Porque un pastor, un líder, es más, lo mismo que dicen eso, si se convirtieran a Cristo también podrían interceder por otra persona, pero eso es un tema acá a nivel humano, de este lado de la eternidad, que ya lo expliqué hace un rato. Entonces podemos obviamente orar, no interceder tampoco, orar, pedir por tal o cual persona, pero aquí estamos vivos, de este lado de la eternidad, como ministerio, como algo que debemos hacer. No sé si está claro, pero para los que conocen a Dios sí está bastante claro. María está muerta y ya cumplió con su santa misión. Punto. Es una difunta. En la Biblia incluso hay una prohibición estricta de comunicarse con los muertos. Eso se llama espiritismo, si no lo sabían. Por eso es que siempre yo digo que la idolatría a la pobre María es un acto que acarrea muchas maldiciones en la vida de las personas. Porque es espiritismo, dirigirse hacia un muerto, hablarle a un muerto. No, pero es que está viva, sí, pero no te escucha. Es una persona que ya falleció. Deberías respetar la memoria de esa persona. No, pero es mi madre. No es la madre de nadie. O sea, esa es la verdad. Es que María intercedió, sí, pero si tú dices que sigues a María, en el caso de los que están por ahí queriendo refutar, entonces haz lo que María dijo.
Una de las pocas palabras que María dijo fue, hagan lo que Él dice. Hagan lo que mi hijo dice, le dijo a los meseros. Hagan lo que mi hijo... Eso haz pues entonces. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No hay más. Haz caso pues entonces. Hazle caso a lo único que dijo María, que hagas caso. Es que sí, intercesora, porque le dijo a su hijo que se acabó el vino. Y ojo que ni siquiera le dijo, haz más vino, le dio una orden o lo que sea. Pero ya con ese pasaje totalmente fuera de contexto y con una interpretación infantil, como vengo diciendo, pretenden justificar esta herejía. Entonces, si es así, entonces órale también y préndele velas a Moisés, que intercedió por el pueblo, para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. Eso fue más fuerte. Acá es un vinito. Más fuerte, pesado fue Moisés. Entonces quita a María de tus ruegos y dile, Santo Moisés, siervo de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Se ríe por ahí Pau Trejo Sánchez. Santo Moisés, siervo de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Así como rogaste contra el pueblo de Israel para que el Señor no los consumiera. Santo Moisés, ruega por nosotros. Dile también, pues, que es más poderoso todavía. Repito, estamos hablando de un vinito, pues. Préndele velas al papá del lunático, entonces. Préndele velas al papá del lunático, que le pidió a Jesús por su hijo. Viene y le rogó y Jesús lo sanó. Este es un caso más trágico todavía, pues. Un lunático que se revolcaba por el piso y botaba espumarraje por acá. Y viene el papá, intercede por su hijo y Jesucristo lo escuchó. Eso es más poderoso. Préndele velas al padre, averigua cómo se llama. Préndele velas y dile, Santo padre del lunático, ruega por nosotros. Después quiere que no me ría. Y me dice, Luis, que tú te ríes. Pero es que si no quieren que yo me ría, entonces no tengan creencias tan ridículas. No tengan creencias ridículas si no quieren que uno se ría de esas creencias ridículas, antibíblicas, heréticas. Ruégale entonces y préndele velas al padre del lunático. Entonces, órale ahora a otra María de la Biblia, a la hermana de Lázaro. Y ahora tienes otra más que te voy a regalar, a Marta, más poderosas todavía que María. Porque no intercedieron por un vinito, sino para la resurrección de un muerto que ya apestaba, que era su hermano Lázaro. Y le rogaron al Señor, Señor, hubieses estado con nosotros y por acá. Le rogaron, Señor, ayúdanos. Y después de todo eso, resucita Lázaro. Eso está más poderoso. Préndele velas también, deja a un lado a María y comienza ahora que también intercedieron por Lázaro, Marta y María. Ahora tienes dos más para comenzar a rezarle y a rogarle para que ruegue por tu alma. Falso, risible, infantil. Para que vean lo infantil de estas doctrinas heréticas. Y repito, nada de lo que predicamos es contra María, sino en contra de las herejías destructoras de almas que están llevando a la gente a rendirle culto a una persona y no al mismo Creador. Lamentablemente es porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, solo le pedirían a Dios y punto, y a nadie más. María no debe ser ni siquiera venerada. De ninguna manera hay veneración a María, ningún culto, ninguna admiración, ninguna pleitesía. Ni a María ni a ningún otro ser en toda la Biblia. No existe tal cosa. Solo a Dios. Cristo fue categórico. Repito, en Mateo 4, verso 10, el Señor Jesús, Él mismo dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué le pedía a Satanás? Adoración. ¿Qué quieren los demonios? ¿Qué quieren los demonios? Que le adores. Que pares un palo ahí, un yeso, o beses un escapulario, un rosario, lo que sea, y lo beses y lo adores, porque eso quiere Satanás, porque él es copión. Él no crea nada, él no se inventa nada, él no tiene ningún mérito de nada. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Que le adores a través de una imagen.
Pablo también habló de esto. Dice, los que rinden culto a los ídolos, rinden culto a los demonios. No, pero son ídolos paganos. No, cualquier estatua enseña la palabra, no solamente Éxodo 20. Cualquier estatua. Por eso es que ninguno de los apóstoles levantaron ninguna estatua a nadie. Jamás. Eso ya vino con el romanismo. Ahí comenzaron a haber estatuas. Antes de eso no había nada de eso. Ni escapularios ni nada. Ni siquiera las cruces. Porque es un símbolo de muerte. Aquí hay cruces y demás, pero es un símbolo de muerte. Para nosotros debería ser un símbolo de rendición. Y muerte de cruz. La cruz que debemos cargar todos los días. Un símbolo de una conmemoración de profunda tristeza y dolor por lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero no había nada. No había nada. Dice el Señor que ni creas, ni quieras hacer a Dios semejante a una escultura de nadie. Es que esa es la Virgencita, respétala. ¿Cuándo tú le tomaste una foto a la Virgen? ¿Dónde está esa foto? No existía ni la cámara, ni la foto, ni nada. Ni un dibujo ahí. Para decir es que así era. Ni a Cristo, ni a Pablo, ni a nadie. No hay nada de eso, ningún registro. Y eso veneran. Ante eso se inclinan, a eso le rezan. Pero son la iglesia del Señor. Son la que conoce a Dios verdadero. Al Dios verdadero lo conoce. Sí, espérate. Claro que sí. Vete, Satanás, le dijo Cristo al demonio, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A nadie más. A nadie más. Todo esto te doy si te postras ante mí y me adoras. No. Vete de aquí, Satanás. Los que tenemos los ojos bien abiertos, sabemos que una estatua, detrás de eso hay un demonio. Por eso que ustedes ven todos estos demonios entronizados así en los pueblos. Esos pueblos, los más polvorientos, son los que tienen un patrono, que por lo general es una virgencita así con la barajita. Esos son los más endemoniados, los que más tienen muertes, donde no llega la urbanización, donde no llega, hay calles llenas de polvo, sin cemento, sin nada, no hay prosperidad, hay alcohol, hay drogas, hay un sinnúmero de cosas, porque están entregados eso a estos patronos, a estos demonios, típico como los patronos y los dioses romanos, que cada uno era para cada cosa. Cada dios era para cada cosa. Lo mismo. Como les digo, el cristianismo lo paganizaron los romanos para poder, obviamente, seguir gobernando al pueblo y tomarlos por el corazón, por el alma, con el tema de la religión. Eso fue todo. Y es que siempre Satanás va a querer desvirtuar tu única devoción, que debe ser a Dios y a nadie más. Solo querrá llevarte a adorar o a venerar y a rendirle culto a otros personajes de la Biblia, porque Él sabe que si Él lo logra y tú lo haces hoy, ya te ganó para una condena eterna, porque solo al Señor tú debes servir. ¿Qué parte de lo que dice Cristo, que dijo Cristo en Mateo 4:10, donde dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás, y no le vas a rendir culto a ningún otro personaje, a ninguna criatura, en lugar de rendirle culto al Creador? Hay mucho por decir, les cuento. Yo estoy contentísimo con lo que estoy compartiendo, porque siento a Dios en medio de nosotros, y es la palabra del Señor, es la verdad de Dios, y es lo que Dios quiere que predique en este tiempo. Dicen que subió al cielo en una nube, dice. Viva, así como Cristo, o sea, endiosarla. Miren, no hay otra más explicación que es endiosarla. Esto es una obra diabólica. Es una herejía diabólica para hacer creer a la gente incauta. Como digo, no conocen Biblia. Y aunque leyeran la Biblia, no pueden ser velados sus ojos. Más bien, si uno predica, se ríe. Están endemoniados hasta los huesos. O sea, no hay otra explicación. La Biblia está clarísima. No está en la palabra, no está en ningún lado. No, es que fue levantada, dice, y viva la vieron también. Así como Cristo, o sea, igual, ya es igual, ya es lo mismo, una diosa. O sea, como Cristo Dios, entonces ya también una diosa, se levantó y no vio muerte. O sea, ¿de dónde sacan tremenda fantasía? Más creíbles son los tres chanchitos. Más creíble es el cuento de la Caperucita, yo creo que hasta que fue real, en comparación a esa tremenda herejía, tremendo cuento de viejas, fábulas, como dice la palabra. ¿Para qué dicen eso? Para idolatrarla, como a Cristo. Eso es todo. Llevándola al mismo nivel de Jesús. No, que no es lo mismo, sí es lo mismo. Porque por eso les digo marianos, porque más están concentrados en defender a María que defender la palabra del Señor y a Cristo. Puras fábulas y cuentos de viejas, como dice la palabra, si no lo relata Hechos.
Si no lo relató ninguno de los evangelios. Pablo ya estaba presente. Pablo ya supo todo lo que pasó. Si no hablaron de esto jamás pasó entonces. Así de sencillo. Invención humana, herejías destructoras. Para que vean lo terrible de las tradiciones y lo importante de solo dejarnos llevar por las escrituras. Aleluya. Aleluya. Y la demoniera que están que se ríe por ahí. El demonio los tiene tomados. Pablo, que escribió 13 cartas, jamás mencionó ninguna de estas fantasías. Jamás mencionó ninguna de estas fantasías. Pablo escribió 13 cartas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ni siquiera él se atrevió a mencionar alguna de estas herejías. Él pudo haber dicho cualquier cosa en cuanto a María, pero no dijo ni una sola cosa que pudiese llevar a la gente a venerarla, a rendirle pleitesía o a tenerla dentro de un plano más allá de lo que ella tuvo que haber estado. Para que vean, es terrible, es lamentablemente terrible. Ni el apóstol Pablo se atrevió a tanto. ¿Qué les parece? Ni el apóstol Pablo, conociendo toda la historia. Es terrible, es una cosa impresionante. Por ahí la gente como que quiere decir, ay, que sí, como que tú hablas que de parte de Satanás. Lo mismo le decían al Señor Jesucristo, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, al Señor Jesús, ¿qué le decían? Ay, es como que eres hijo de Satanás y todo lo demás. Lo mismo decían al Señor Jesucristo, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Le decían que era hijo del diablo, así dijeron, cuando ellos eran los hijos del diablo. Imagínense los pájaros disparándole a la escopeta, terrible, ¿no? Pero bueno, continuemos. Está buenísima la palabra, me alegra tanto este tiempo que estoy teniendo aquí con ustedes. Repito, estoy muy feliz. Pablo entonces escribió 13 cartas. Jamás mencionó en ninguna de estas cartas, ninguna de estas fantasías que creen fácilmente en la religión romana. Y él era el propicio para hacerlo, ojo, él habló de doctrina, ya que de ser María tan importante para el futuro de la iglesia, esa era materia obligatoria, ¿o no? Pero no, se los dejo de tarea, pero no, la ignoró por completo. Y es más, hasta la vio en persona. Y no relata ninguna pleitesía ni ninguna honra más allá de decir que la vio junto a sus hijos, los hermanos de Jesús. Dice, no había nadie más, dice, sino a la madre del Señor y sus hermanos. Y no dice, sino a la santa, la bendita, a la purísima. Él no dijo nada de eso. Pablo, el apóstol Pablo, no coman cuento, coman Biblia. Y la vio y la tuvo enfrente. No se postró, no la veneró, no la adoró, no dijo nada. Ahora sí, ríanse con más ganas. Lucas 11, versos 27 al 28. Esto se puso bueno, se va a poner más bueno todavía. Así que quédense ahí. A veces se meten los besallezos por ahí a comentar. Quédense porque me dan interacción y me ayudan a mí y la página sigue creciendo. Desde que comencé a subir videos en contra de estas herejías, esta página, José Luis Terán Ministerios, creció en 2,000 seguidores, así violento. Así que gracias besallezos, gracias Mariano, porque por ustedes vamos creciendo, como creció la otra que está llegando a los 800,000 seguidores. Y gracias a ellos también, gracias, definitivamente. Vengan, comenten, aquí pónganse, pongan caritas, pongan risa, lo que sea, que eso nos ayuda, pero en extremo, porque todas las cosas, incluso el acto de los demonios, ayudan para bien a los que somos los hijos de Dios. Lucas 11, versos 27 al 28. Miren otra escena. Mientras él decía estas cosas, Jesucristo estaba hablando. Dice la palabra, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiso decir aquí el Señor Jesucristo? Entendámoslo de una forma madura. Él dijo, no, eso no es importante. Sí, chévere, María, lindo. Esta mujer me parió. Pero él dijo, no, es preferible ser bienaventurado por oír la palabra del Señor y por guardarla. Esta era una oportunidad de oro para exaltarla. El hijo estaba ahí para decir maravillas de su madre y llevar a la gente a una cierta veneración. Pero no, más bien los paró en seco y los ubicó, cosa que no hacen los de la religión romana pagana con su réplica de Isis.
No lo hacen. Entonces, los verdaderos hijos de Dios que predicamos la verdad, que nos movemos como Cristo se movió, hablando la verdad todo el tiempo, somos mal vistos. Pero bendito y alabado sea su nombre cuando Cristo dijo, escuchen bien, dice, son bienaventurados cuando digan toda clase de cosas contra ustedes, mintiendo, porque estamos diciendo la verdad. Así que digan lo que digan, que nos hace crecer en la página y nos hace sentir bienaventurados. En otra ocasión le dijeron, escuche esto, en Mateo 12, versos 46 al 50, escuchen bien, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, la típica, ¿no? Aquí están los hermanos y no, que son los primos, no, están identificando a la familia de Cristo, a la familia de Jesús. Y vinieron en ese momento, no el padrastro, vino su madre junto a sus hermanos, hijos de su mamá, que ya vimos hace rato en el Salmo 69, o creo que acá todavía no les he dicho, ya me estoy adelantando. No, sí, ya me estoy adelantando, ya vamos a ver, que acá está lo que vamos a leer, donde también habla la Biblia acerca de los hijos de María. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, verso 47, y le dijo uno, es que tu madre y tus hermanos están afuera. No le dijo tus primos ni tus amigos de la fe, no. Tu madre y tus hermanos, y repito, aquí la palabra hermanos es para hermanos, hijos de su madre. No es para primos hay otra palabra, así que ya ubíquense. Como digo siempre, pórtense más serios. Dice, tu madre y tus hermanos, hijos de tu mamá, porque están con tu madre ahí al lado, están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis primos? No. ¿Y quiénes son mis hermanos? Hermanos de sangre. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, aquí mi madre y mis hermanos, los hermanos de la fe. Ahí no estaba su mamá en el público, pero dijo mi madre, así que es simbólico. Cuando se refirió, pasó de la parte familiar, de la parte de la familia, hacia un tema espiritual. Y dijo, aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi madre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Habló de la hermana también, porque haber estado la hermana por ahí. Cuando dijo hermanos, está en plural, puede haber estado los 4 hermanos y las 2 hermanas o 3 hermanas. Pero mínimo 2. Esta era una oportunidad de oro. Jesucristo hubiese dicho, claro, es mi madre. Claro, bien dicho, ríndanle toda la pleitesía, denle culto, denle un primer puesto acá adelante, háganla pasar. Pero no, la puso en el sitio que debe estar, como una persona más, que sí, lo parió y todo lo demás, pero pues su mamá lo crió, lo levantó y todo eso, pero no le rindan pleitesía, no le rindan culto. Es bendita, es una mujer maravillosa, es un personaje excepcional, pero más allá de eso, no, por favor. Cristo aquí tuvo una oportunidad también para exaltarla, pero la Biblia no habla de hijos de María. Ese es otro razonamiento infantil, de eso es lo que le quería hablar. Es que la Biblia no dice hermanos de Jesús. Ya, pues, o sea, seamos bastante serios. Es que no dice hijo de María, dice madre, ¿cómo es hermanos de Jesús. La Biblia tampoco dice el padrastro de Jesús, cuando se refiere a José. Pero no quiere decir por eso que no sea su padrastro. Habla en serio. No lo llama así. ¿Qué les parece? Como digo, ya seamos más serios, por favor. Y si quieren un pasaje que diga hijos de María o los hijos de la madre de Jesús, vámonos entonces a un salmo profético. ¿Qué les parece? El mismo Señor Jesucristo, ya estamos casi terminando, el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cuando Cristo viene con los dos, estos chicos en el camino de Emaús, vienen caminando y demás. Cristo les dice, dice, pero hombres de poca fe, tan cortos, dice, para entender lo que habla de mí, lo que habló de mí los salmos y la ley y demás de Moisés y los salmos y los profetas, o los salmos y los profetas. Qué cortos que son ustedes para entender todo lo que hablan ellos de mí. Los salmos hablaban del ministerio de Cristo. Literalmente, muchos pasajes de los salmos. Isaías tiene descripciones exactas en muchos tramos. No en todo, pero en muchos tramos habla con total precisión y Cristo lo profetizó. O sea, Cristo dijo que eso era profecía acerca de él. Y aquí un salmo, el salmo de David, del Salmo 69, se citan palabras específicas del Mesías y de su ministerio. ¿Se acuerdan cuando él tumbó las mesas?
Esto es el Salmo 69, versos 8 y 9, pero vamos a leer primero el 9. ¿Se acuerdan cuando Cristo tumbó las mesas? Que tumbó las mesas y yo estoy esperando como una respuesta. Está buena la palabra. ¿Se acuerdan que Cristo tumbó las mesas, no? Y tumbó las mesas y todo eso. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, dijo así el Señor Jesucristo. Entonces, el que relató este pasaje, ¿saben qué dijo? Dice, como dijo el Salmo, como dijo las Escrituras, que el celo de tu casa me consume. ¿Dónde está esto? En los salmos proféticos. En este caso, el salmo profético de David. Salmo 69, versos 8 y 9, dice así. Vamos a leer primero el verso 9, donde dijo lo que sucedió en ese momento específico. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto fue lo que le pasó al Señor cuando incluso después lo escupían y todo. Incluso todo eso también está en los salmos y en los profetas y demás. Entonces Cristo viró las mesas y todos se acordaron de ese salmo inmediatamente, de este salmo profético de David. Pero ¿qué dice el verso 8? Y esto le va a volar los sesos a muchos religiosos besayesos y marianos. Dice, extraño he sido. Solo un verso arriba, no estoy hablando lejos o fuera de contexto, no. Dentro del mismo pasaje, un verso arriba antes de este pasaje. Antes de este verso, donde dice que el celo de tu casa me consume y que todos se dieron cuenta. Incluso el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, cita este momento también, que el celo de la casa de Dios consumió a Cristo. Verso 8, le citamos el 9, ahora vámonos al 8, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como dije en las otras prédicas. Gracias, Elías Esteban, gracias. Qué emoción, el Espíritu Santo se mueve cuando se habla la palabra, la verdad. Verso 8, extraño he sido, dice el Cristo, el Mesías en su ministerio, dice, para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Dice mis hermanos y de paso ahí seguido dice, y desconocido para los hijos de mi madre, los hijos de María. Ahí están tus hijos de María. Si querías, bueno, yo no necesitaba más que el Nuevo Testamento, donde habla abiertamente por todas partes los hijos de María y de los hermanos de Jesús. Yo no necesito más porque soy cristiano, pero tú que necesitas más, espero que esto te funcione. Salmo 69, verso 9, salmo profético, versos 8 y 9. Punto, aquí está, la Biblia se habla de esos hijos que tendría su madre en el ministerio, en la vida de nuestro Salvador, el Mesías, Jesucristo, María. Y habla de sus hermanos, dice que fue desconocido para los hijos de mi madre, que no lo reconocieron y que no creían en él. Eso también enseña la Escritura. Se cumplió a rajatabla, precisión, porque eso es mi Cristo, ese es mi Señor, que su palabra no se pelea contra sí mismo, todo concuerda, todo es una armonía total, maravillosa, y la entendemos los que tenemos el Espíritu Santo y la estudiamos de verdad. Aquí está, la Biblia sí habla de esos hijos que tendría su madre. Tus hermanos, los hijos de María, no creían en su ministerio y fue desconocido por ellos. Se cumplió proféticamente cada letra con total exactitud. Primero, ¿cómo es? Lo consumió el celo de su casa y extraño he sido para mis hermanos. Se cumplió a cabalidad. Palabra profética cumplida con total precisión. Y dice, y desconocido para los hijos de mi madre. Vamos, Mariano, corre a ver, tú que te burlas ahí en los comentarios. Salmo 69, corre, verso 8, léelo en tu Biblia católica que vas a encontrar lo mismo. Aunque son tan capaces, porque como han cambiado así varios pasajes con tal de respaldar su idolatría, son tan capaces de haber cambiado eso. No he leído, pero yo estoy seguro que tiene que decir lo mismo, porque quizás eso se les pasó por alto, se les durmió el diablo, como dicen por ahí. Y está aquí muy claro que se refiere a los hijos de María y no a los hermanos de Jesús solamente. Y aunque tiene 1000 argumentos vacíos para defender tremenda herejía, la palabra es más contundente que ellos. No pueden contra la palabra del Señor, no pueden contra una palabra bien predicada. Y volviendo a cuando le pidió en su agonía a Juan que le ayudara a su madre, le dijo a María, en ese último momento de agonía, dijo, mujer, mujer, mujer. No le dijo madre, mamá, mamita, no, mujer. Otra oportunidad de oro en su agonía para darle un honor especial
a María, pero no, una vez más la trata dentro del plano que debió quedar, porque sabía muy bien que la María-latría, iba a llegar tarde o temprano y por ende no le iba a dar ese chance a los demonios. A Satanás jamás no le iba a dar esa chance. El Señor, mujer desde que comenzó, desde el milagro, mujer en el último momento. Estas palabras son de respeto. Y como dice por ahí Irene Aybar, jaque mate al rey. Se acabó. Al rey de los ciegos, al tuerto. Torín. Está más que claro, María, más allá de su misión, no tiene más historia con los creyentes. No tuvo más historia, María dentro de los apóstoles, en ninguna parte en el Nuevo Testamento, ningún señalamiento para ser venerada, adorada, respetada, considerada, no sé, mejor tratada, no. Sí, el respeto y todo como hermano, pero más allá de eso no. Ninguna veneración ni nada de nada. Y ningún evangelio habla que fue asunta, que se elevó a nada. Invención romana para endiosarla. Eso es toda la historia de la pobre María, que obviamente va a estar no puede sentir molestia, ella es una santa. Pero sí estará muy triste por todo esto a donde la han llevado, donde la han endiosado. Y lo peor, que ella ha de ver también las almas que se van a perder por esta idolatría, por la marialatría. No lo hicieron los apóstoles, no la exaltaron, no la veneraron, no la pusieron en ningún sitio de honor, más allá de que era la madre del Señor. No sale nada de ella en Apocalipsis, aunque los indoctos, como el hereje de Torín, dice que María es la de Apocalipsis 12. Que lea la Biblia totalmente equivocado, totalmente fuera de contexto, lo que sí la leemos, lo que sí estudiamos, y todos sabemos que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, que dio a luz al Salvador.